Se define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Los derechos de la infancia están estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta fue elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. La convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el día 20 de noviembre de 1989. A lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, esta convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. Se calcula que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años de todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. En más del 80% de los casos, los autores son varones. En 28 de 60 países, con datos para ambos sexos, una mayor proporción de niñas que de niños creen que golpear a una mujer está a veces justificado. 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años en todo el mundo sufren actos de acoso escolar. 3 de cada 10 adultos creen que el castigo físico es necesario para criar bien a los niños. Según datos de la UNICEF, Estados Unidos, México y Portugal son los países donde el índice de mortalidad de menores por maltrato físico es más elevado, con cifras de 10 o 15 veces mayores que el resto de las naciones desarrolladas. Verdaderamente, la violencia no tiene contexto específico en donde se desarrolle. No importa la zona en donde se encuentra la persona, sea una zona rural o una urbana. La violencia se puede desarrollar en todos los entornos. La violencia se puede desarrollar en contextos familiares, escolares, laborales o en cualquier otro lugar. Según varios estudios, la principal causa de la violencia es una consecuencia de una actitud aprendida, la cual viene de los padres hacia los hijos, pues en generaciones anteriores, la violencia era una manera de disciplinar a los hijos, haciendo que estos adquirieran este mismo pensamiento y comportamiento. Esta característica tiene un origen histórico, pues en la mayoría de las culturas se ha visto al hombre como la figura dominante. Muchas de las ideas y pensamientos prevalecen hoy en día, haciendo que muchas veces en el contexto familiar en donde se desarrolla el niño, se encuentren estas actitudes y comportamientos agresivos, haciendo que al crecer el niño pueda adquirir estas mismas. Esto va de la mano con las actitudes aprendidas en el entorno familiar. Otras causas que pueden provocar la violencia son el uso de drogas o alcohol, problemas emocionales, expectativas irreales que los padres tienen hacia sus hijos y enfermedades mentales. Tipos de violencia. Hoy hablaremos de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia directa es visible y se refiere a la agresión física, verbal o ambas. Tipo de violencia que se vive cara a cara. Violencia estructural se refiere en condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia social, dentro de sociedades donde impera un poder desigual, que otorga oportunidades de vida diferenciadas y distribución desigual de recursos. La violencia cultural es un ataque contra rasgos culturales e identidades colectivas de una comunidad o de algún grupo. Está presente también cada vez que se fomenta y se justifica la violencia directa y estructural, en cualquiera de sus formas. El patriarcado, en su sentido literal, significa gobierno de los padres.
Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño de patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro, una de las instituciones básicas de este orden social. Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en distintas épocas históricas y fueron retomadas en el siglo XX por el movimiento feminista de los años 60 en la búsqueda de la explicación que se diera cuenta de la situación de opresión y denominación de las mujeres y se posibilitaran en cuanto a la libertad de expresión. A lo largo de la historia, nos percatamos que el patriarcado había silenciado las voces, pero no podrá silenciar las mentes. Perspectiva de género en las situaciones de maltrato a la niñez y adolescencia. No se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa. No es fácil decir algo nuevo. No basta con abrir los ojos, con prestar atención o en adquirir conciencia para que se iluminen al punto nuevos objetos y que al ras del suelo lancen su primer resplandor. Foucault, 1979. Con esta frase hacemos referencia a que el tema de los géneros se ha vuelto un tabú para la sociedad. Sin embargo, este tema ya no es algo nuevo, sino que ya existe desde décadas. En la provincia de Mendoza, Argentina, en el año 1977 se sancionó la ley número 6551, la cual creó el Programa Provincial de Prevención y Atención al Maltrato a la Niñez y Adolescencia. En el artículo número 2 de esta legislación nos define al maltrato como todo acto intencional realizado en contra de un niño, niña o adolescente y que ponga en riesgo su integridad física y emocional. Decimos que los niños o niñas se encuentran expuestos a un daño invisible al ser educados con estereotipos rígidos acerca de lo que es ser hombre y ser mujer. Y es aquí donde nosotros nos cuestionamos de que si se vería bien que un niño juegue con muñecas, ¿cómo es observado por los adultos? O si una niña anhela una colección de autos, ¿acaso los padres le comprarían la colección de autos a su hija? En este caso, los adultos empiezan a tener pensamientos atemorizantes de la normal heteronormatividad a la que todos estamos acostumbrados. Este tipo de situaciones sería muy extraña para todos nosotros. Este tipo de estereotipos de género afectan negativamente de manera psicológica a niños y niñas. Es por eso que esta problemática se da desde la niñez. Por eso debemos desafiar este tipo de estereotipos para que en un futuro cambien este tipo de creencias y actitudes. El mayor mito perpetuado sobre el género es que una vez que las niñas llegan a la pubertad, se vuelven vulnerables, por lo que necesitan protección para preservar su salud sexual y reproductiva, mientras que a los niños se les ve como personas fuertes e independientes. Es por esto que nosotros debemos de romper con algunos mitos acerca del satanismo del hombre en relación a la victimización hacia la mujer. La perspectiva de género es un tema de capacitación humana fundamental, ya que nos podría servir de herramienta importante para erradicar este problema desde pequeños. Fomentar que no es necesario ser niña para poder jugar con una muñeca, o niño para poder tener un carrito, que si eres hombre es el que manda. A este tipo de situaciones no las tomamos como una violencia, pero no nos damos cuenta, es como una violencia invisible, de la que no nos percatamos fácilmente. Es por esto que debemos de terminar con todos los tipos de estereotipos en los niños. La violencia escolar incluye cualquier comportamiento dañino o agresivo que tiene lugar en el establecimiento escolar. La intimidación, la participación de pandillas o altercados físicos son algunos ejemplos de violencia escolar que pueden deteriorarse en situaciones más serias como tiroteos y suicidios. Si bien los incidentes más graves, como los tiroteos, son raros, generan mucho dolor cuando tienen lugar. Aprender a identificar características de la violencia escolar. Los maestros, los estudiantes y personal de la escuela pueden tomar acciones con tiempo para evitar una violencia mayor.
Señales que presenta un niño cuando está intimidando a otros niños. Los niños pueden estar intimidando a otros si ellos se involucran en peleas físicas o verbales. Tienen amigos que intimidan a otros. Es cada vez más agresivo. Lo envían a la oficina del director o la detención con frecuencia. Tiene dinero o pertenencias nuevas sin explicación adicional. Culpa a otros por sus problemas. No acepta la responsabilidad por sus acciones. Es muy competitivo y se preocupa mucho por su reputación o popularidad. Algunas de las señales que pueden indicar un problema de violencia escolar son lesiones inexplicables, ropa o libros destruidos, frecuentes dolores de cabeza o dolores de estómago, sensación de mareo o fingir una enfermedad. Los cambios en los hábitos alimenticios, como de repente saltarse comidas o comer de forma compulsiva. Los niños pueden regresar a casa de la escuela con hambre porque no comían el almuerzo. Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes. Pérdida de interés en las tareas escolares o que no quieren ir a la escuela. Pérdida súbita de amigos o evitar situaciones sociales. Sentimientos de impotencia o disminución de la autoestima. Conductas autodestructivas, como la fuga del hogar, perjudicándose a sí mismos o hablar sobre el suicidio. De acuerdo a la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, en la reforma del artículo 4, el niño pasa a ser sujeto titular de derechos y no propiedad de alguien. Y aunque es verdad que su fragilidad hace necesario que reciban protección, es por eso que se han creado instituciones como la familia e incluso la adopción. Pero el niño pasa a ser considerado un sujeto de derecho, un ciudadano pleno que así como tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones. Los niños tienen los mismos derechos que las demás personas, que cualquier adulto, y es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos. Es importante también mencionar el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General realizar un estudio global sobre la violencia en niñas, niños y adolescentes. Se preparó un cuestionario solicitando información al respecto y este fue enviado a los gobiernos. Dicho estudio no solo refleja las principales particularidades, sino también aporta recomendaciones y medidas que pudieran ponerse en ejecución. A finales del 2004 se conformó la Secretaría Regional para América Latina, con el fin de poner en evidencia la violencia ejercida, contar con un documento para crear conciencia y desarrollar iniciativas que garanticen los derechos, incluir propuestas de acción concretas, consolidar redes y alianzas con el objetivo de eliminar la violencia, comprender y conocer desde la visión de los niños, niñas y adolescentes la forma en que viven y enfrentan la violencia. La UNICEF, en colaboración con otras organizaciones, llevaron a cabo sesiones plenarias, debates, intercambios de experiencias, grupos de trabajos, con el fin de abordar 5 ejes temáticos. 1. Políticas, programas, recursos y servicios. 2. Prevención. 3. Reivindicación de derechos y atención a víctimas. 4. Sistemas de vigilancia, investigación y monitoreo. 5. Medios de comunicación. A partir de esto surgió un conjunto de recomendaciones para los estados, con el fin de mejorar la capacidad para luchar contra la violencia. Este informe ofrece un amplio panorama sobre la magnitud y manifestaciones frecuentes sobre la violencia, incluyendo experiencias, estrategias, actividades y programas para poder enfrentarla. Este informe nos menciona distintas definiciones para la violencia. Violencia física y emocional. Es una forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la intención de disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable y sustituirlas por conductas socialmente aceptables, y que las personas adultas consideran importantes para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Es el uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a la persona agredida. Maltrato infantil. Son las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño inmediato a la persona agredida,
La persona agresora concibe el daño como el fin principal de su agresión. Crea un síndrome en la víctima que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato infantil. Se conocen 3 formas principales del maltrato infantil: físico, emocional o psicológico, y por negligencia o abandono. Violencia sexual. Se refiere a las conductas sexuales coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad. Si nos dirigimos a lo que es nuestro país, México, podemos darnos cuenta que la violencia escolar, también conocida como bullying, es muy predominante. Según un estudio de la ONG, que es la Internacional Bullying Sin Fronteras, en un estudio realizado en los años 2019 y 2020, arrojó un resultado que verdaderamente es preocupante y nos alude que el bullying coloca a México en primer lugar a nivel mundial con casos de bullying o acoso escolar. Es decir, de toda nuestra población infantil, entre los niveles de primaria y de secundaria, 28 millones de niños y adolescentes sufren algún tipo de acoso o violencia escolar. 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. La violencia de género en México. ¿Qué es la violencia de género? Es la violencia física o psicológica ejercida hacia las personas del género opuesto al agresor, generada por la falta de valores. El Día Mundial contra la Violencia de Género se celebra el 25 de noviembre. Este se da desde 1999. Fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Esta fecha también se conmemora en América Latina desde 1981 en honor a 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, dominicanas, asesinadas en esa fecha, pero en 1960 por orden de Rafael Trujillo, de las cuales eran opositoras. Los tipos de violencia más frecuentes en México son la violencia emocional en las relaciones de pareja, padeciendo un 81.7% las mujeres. Luego le sigue lo que es la violencia de tipo económico, la violencia física y la violencia sexual. La violencia que se ejerce en México es más dirigida hacia las mujeres que hacia los hombres. También hay algunos protocolos que se pueden seguir para la atención a la violencia de género. La UNAM es una de las universidades que patrocina este tipo de protocolos. Por ejemplo, mencionan uno de los trípticos que ellos tienen, que es la violencia de género, cómo atiende la UNAM los casos de violencia de género y a dónde puede acudir si conozco de un caso de violencia de género. En algunas de ellas, por ejemplo, mencionan las oficinas jurídicas de la entidad o dependencia.